Esta ya era de lo que vimos esta semana, que sería columna vertebral. Nosotros tenemos como un montón de estructuras marcadas. Acá yo les saqué una captura. Está muy bien que hayan respondido. Me interesan son los porcentajes que están acá. 20, 40, 40. El 20%, por ejemplo, acá puso que sería la B, ¿sí? Que sería foramen vertebral. Nuevamente digo, lo correcto sería decir vista lateral derecha. ¿Qué estructura se señala con el número 5? El número 5 nos está marcando este foramen que está acá. Ese foramen nosotros llamamos foramen a cualquier agujero. Antiguamente se le decía agujero, ahora se le dice foramen. Ese foramen es un espacio topográfico que nosotros llamamos foramen intervertebral porque está entre las vértebras. Vamos a verlo acá rápidamente. Por ejemplo, vamos a poner este. Bien. Entonces, este foramen que vemos acá o que vemos acá, por ejemplo, es el foramen intervertebral que me conecta lo que yo tengo adentro, que es el conducto vertebral, por medio del foramen vertebral hacia la parte de afuera. Todo lo que salga de este foramen intervertebral, que es lo que nosotros vamos a decir que es periférico, ¿sí? O sea, quiere decir que es periférico a lo que es central. Nosotros en generalidades vimos que había un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. En este caso, lo que sale por estos forámenes va a ser parte del sistema nervioso periférico. El contenido nervioso hace relevante, el contenido de este espacio topográfico, como el nervio raquídeo o nervio espinal, hace relevante, muy relevante este espacio. Conclusión. Foramen nutricio. ¿Qué contenido le darían ustedes al foramen nutricio? Lo hablamos la clase pasada. La arteria nutricia. Muy bien. Una arteria que se le denomina nutricia y que es propia de una vértebra. De una vértebra no, sino de un hueso. Sepan que el foramen nutricio es un foramen, un agujero chiquitito que tiene los huesos y que tiene que ver con la arteria que le va a dar nutrición a ese hueso. Perfecto. O sea, que el contenido va a ser una arteria. ¿Qué es el foramen vertebral? Es el que va a la médula espinal. Muy bien. Este es el foramen vertebral. Si yo tengo muchos forámenes vertebrales, lo que voy a tener es el conducto vertebral. Conclusión. Nosotros hablamos de conducto cuando hay muchas estructuras. Es verdad que ustedes me tendrían que decir ahora, Lío, pero ¿realmente un foramen es un foramen? No. ¿Por qué? Vamos a complejizar un poquito esto. Bien. Entonces, este segmento vertebral que ustedes ya lo vieron en los videos que corresponden se llaman vértebras lumbares. Ustedes me tendrían que decir acá, Lío, ¿el foramen como foramen tiene profundidad? Yo les tendría que decir que sí. Todos los forámenes tienen una profundidad. Y ustedes me tendrían que decir, entonces Lío, no está del todo bien decir que es un foramen diferente a un conducto, porque si un foramen tiene profundidad, entonces por más chiquitito que sea esa profundidad, también es un conducto. O sea, si ustedes ven esto, ven un conducto, hay una secuencia, hay una profundidad en este conducto. O sea, yo me caigo por acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, me puedo meter y puedo recorrer este foramen, que es el foramen vertebral. Pero si yo me hago muy chiquitito, muy chiquitito, acá también lo puedo recorrer. O sea que acá tengo también una profundidad. Entonces, eso de que nosotros hablamos de conducto y foramen, la verdad que no es del todo correcto porque un foramen, para lo que nosotros pensamos ahora, o de alguna forma simplificada, es simplemente decir como que si el foramen fuese una especie de un plano, un corte, y que el conducto tiene profundidad. Esto es más complejo. ¿Por qué? Porque en este foramen que está acá tenemos estructuras. Por ejemplo, vamos a agregar nervios. Se van a dar cuenta que ustedes me van a decir, pero Lío, el foramen, si el foramen es esto que estoy marcando acá, entonces el nervio espinal, que es solamente este punto, ¿es realmente el contenido? Porque yo lo que veo es que lo que está saliendo no es el nervio, sino que, vamos a sacar esta meninge, es el ganglio, un ganglio que forma parte de la raíz dorsal del nervio espinal. ¿Se entiende que esto lo podemos complejizar un poco? Entonces, ahora, ustedes me dirán, pero entonces Lío, medio que no entiendo lo que es sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Porque si vos me decís, Lío, que el sistema nervioso central es lo que sale de este estuche óseo, o sea, lo que sale por el foramen, lo que sale es esta raíz. Yo veo que está cruzando esta raíz, no está cruzando el nervio espinal, que es este que estoy marcando ahora. El que cruza es la raíz espinal dorsal y la raíz espinal ventral, no el nervio. Entonces acá ustedes van a darse cuenta de que hay gente, que vuelvo a repetir lo que les dije la clase pasada, que repite las estructuras que dice el libro, pero que no entiende lo que está hablando. La realidad es que la descripción de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico es bastante ambigua. Pensar que el sistema nervioso periférico y central está definido por lo que sale del conducto vertebral en este caso es bastante simplificado. La realidad es que no es el nervio espinal el que sale. A veces
no sale el nervio espinal, a veces salen las raíces rodeadas de la meninge. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Conclusión. Primera conclusión. ¿Cómo se llama este espacio? Foramen. Los forámenes tienen profundidad, claro, porque es tridimensional. Todas las estructuras de 3 dimensiones tienen profundidad, perfecto. ¿Y por qué es relevante el foramen intervertebral? Porque lo que nosotros nos ponemos de acuerdo es que ese es el punto por el cual nosotros definimos que está dentro y fuera del sistema nervioso periférico o dentro del sistema nervioso central. Lo que pasa por el foramen intervertebral lo vamos a decir que es sistema nervioso periférico, y lo que pasa por dentro, o sea, dentro de este foramen, vamos a decir que es sistema nervioso central. ¿Es tan delimitado el tema? No, la realidad es que es bastante más ambiguo que simplemente decir esto. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, este foramen intervertebral, que ya entendemos que es un espacio topográfico relevante, porque si se colapsa esto, me puede apretar el nervio acá. Tenemos como límite posterior esto, como límite posterior esto, como límite inferior tenemos esto, como límite anterior tendríamos esto, como límite anterior tendríamos esto, y esto que me está faltando acá, y esta escotadura que tengo acá, y esta escotadura que tengo acá. Conclusión, yo puedo decir que el foramen intervertebral está dado o está entre esta escotadura, que se llama escotadura. ¿Alguien recuerda cómo se llama este espacio que está acá? ¿No era pedículo? El pedículo, bien, muy bien. Entonces empezamos a darnos cuenta de las partes de las vértebras. Y vamos a poner partes y vamos a ponerlo acá. La vértebra tiene varias partes. Una cosa es esto que se llama pedículo. Pero ese pedículo, a su vez, abajito tiene una escotadura. Abajito y una escotadura hacia arriba. ¿Cómo se llama esta escotadura? Escotadura superior del pedículo vertebral. O escotadura superior. Estamos haciendo un repaso de generalidades, definiendo sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y lo estamos mezclando con el segundo trabajo práctico y un espacio topográfico como el foramen intervertebral. Bueno, no lo tiene limitado. Este foramen intervertebral, ¿sí? La realidad es que vean que tiene varias partes. Algunos de ustedes me van a decir, cuando ustedes lo estudien esto, cuando lo vean, no lo vimos todavía, que el disco intervertebral es parte del foramen intervertebral. Y está bien, pero entiendan que el disco intervertebral también es parte del conducto vertebral. ¿Se entiende? Pero el disco intervertebral es parte del foramen vertebral. Les estoy complicando la existencia, pero quiero que entiendan que cuando nosotros definimos algo es relevante entenderlo para que no nos compliquemos la existencia. ¿Cómo dijimos que se llamaba la suma de estos forámenes vertebrales? Conducto vertebral. ¿Cierto? Bien. Si yo les pregunto a ustedes, ¿la cara posterior de la vértebra es parte del foramen vertebral? Sí. ¿Es parte de la cara, es parte anterior del conducto vertebral? Sí. O sea, es parte de las dos cosas. Ahora, el disco intervertebral, que tiene que estar acá en el medio, ¿es parte del foramen vertebral? No. ¿Es parte del conducto vertebral? Sí. ¿Se entendió la diferencia? Pero vos dijiste lo mismo. Tipo eso. Una cosa es el foramen y otra cosa es el conducto. Si yo veo esto que está acá, por eso vuelvo a lo que les dije ayer. Vieron que yo ayer les dije que, no ayer, el otro día les dije que era importante el término que usaban. Y por eso estoy siendo específico cuando hablo de foramen y conducto. Si yo hablo de foramen vertebral, estoy hablando de una estructura que tiene profundidad como este que está acá. ¿Sí? Yo veo esto y digo, este es el foramen vertebral. La mala conclusión es que ustedes piensen que el foramen es una estructura plana, porque realmente no es plana. No es plano ni el foramen intervertebral ni el foramen vertebral. ¿Me siguen hasta acá? Los forámenes no son planos, tienen profundidad. El problema es que a veces en el libro este foramen, que se llama foramen intervertebral, o sea, lo que vemos acá, pareciera que la descripción, en su descripción no tuviera profundidad. Por eso cuando hablamos del contenido, hacemos un corte y decimos que de acá para acá es periférico y de acá para acá es central, como si fuese algo plano, un corte. Primera conclusión, se describe en los libros los forámenes, muchos de ellos, como si fuesen un plano, pero la realidad es que tienen una profundidad. Lo simplifican precisamente para eso, para que sea el aprendizaje un poco más sencillo. Pero nosotros ya entendemos que el foramen siempre tiene profundidad. Bien, tanto así que esto que estamos viendo acá se llama como esto que está acá, foramen vertebral. ¿Sí? El foramen vertebral es una cosa, el foramen intervertebral es otra cosa, y cuando yo uno los forámenes vertebrales, la conclusión que dan los libros es cuando yo uno los forámenes vertebrales, lo que hago es un conducto, que son muchos forámenes. Ahora, ¿es verdad que el libro dice que la unión de muchos forámenes vertebrales forman el conducto vertebral? Sí, algún texto puede decir eso, pero nosotros entendemos que eso está incorrecto.
o que al menos no es lo suficientemente correcto como debería ser. ¿Por qué? Porque acá hay estructuras como el disco intervertebral que me van a cerrar mi conducto vertebral y que no son parte de los forámenes vertebrales. Conclusión, el conducto vertebral es mucho más que simplemente decir es la unión de varios forámenes vertebrales. ¿Ahí se entendió mejor? Lo que no me sale a entender es que tipo, está mal entonces decir que el disco vertebral es parte del foramen, pero cuando voy a Exacto. decir el espacio topográfico, lo tengo que decir que es parte del límite anterior. Bien, Tipo, tengo que vamos, marcar. vamos a hacerlo. Sí, para que no quede dudas, lo vamos a hacer ahora así rapidito, y total. Veo que no hay más preguntas, así que podemos hacerlo. Cuando yo digo conducto vertebral, ¿me refiero a esto? No. ¿Me refiero a esto solo? No. Me refiero a un conducto. ¿A qué conducto? Al conducto que veo que empieza acá y que termina más abajo. ¿Sí? O sea, es la unión de muchas estructuras. Perfecto. El foramen vertebral en mi cabecita se puede erróneamente entender que es algo plano, como lo describe el libro. Bien, estructuras que forman este foramen, todo lo que estoy marcando acá con el mouse. Óseas y el disco intervertebral. ¿Lo ven? Todo esto forma el foramen. Vertebral, no, intervertebral. Bien, estructuras que forman el foramen vertebral. Todo esto que estoy marcando acá, todo huesito, todo únicamente hueso. ¿Sí? Foramen vertebral. Puedo concluir entonces que tiene profundidad, que todos los forámenes tienen profundidad, que el foramen vertebral es solo hueso y que el foramen intervertebral es hueso y además tiene una partecita del disco intervertebral. Bien, ahora pensamos en el conducto vertebral. El conducto vertebral es diferente. Es todo el conducto, es la unión de todo el conducto. Si yo veo desde acá abajo me doy cuenta que acá hay disco intervertebral. O sea que es foramen vertebral, disco intervertebral y foramen vertebral. O sea que es mucho más que simplemente decir es la unión de todos los forámenes vertebrales. ¿Se dice eso? Sí. ¿Está bien? No está mal, pero no es lo más completo si quieren decir el conducto vertebral es la unión de todos los forámenes vertebrales. ¿Ahí se entendió mejor? Bien, conclusión. ¿En anatomía importan los espacios topográficos? Sí. ¿Importan los términos? Sí. Importa que ustedes sepan que a veces los libros, por simplificar las cosas, para que se entiendan otros puntos, a veces se simplifica como por ejemplo los límites del foramen intervertebral. Volviendo a esta pregunta, sería el 5. ¿Qué es lo que me está marcando? Un foramen intervertebral, que sería la opción C, que ustedes fue el 40%. ¿Se entiende por qué no es foramen transverso? ¿Cuál sería el foramen transverso acá? ¿O qué es lo que es el foramen transverso? El problema acá lo tenemos con que las palabras se parecen mucho. ¿Qué sería el foramen transverso? Que no lo hablamos todavía. El foramen transverso es este, que está particularmente en unas vértebras que se llaman vértebras cervicales. Este se le llama foramen transverso. A este se le puede decir foramen transversal, sí, pero se le dice foramen transverso, ¿sí? Que contiene una arteria que es la arteria vertebral y que está dentro de o en lo que nosotros llamamos apófisis transversa. Este es el pedículo, es la apófisis transversa y este sería el foramen transverso. Bien, este sería el foramen vertebral y el conducto vertebral obviamente va a ser la continuación de varios forámenes más los discos intervertebrales más las cosas que lo delimitan. Conclusión entonces sería la correcta foramen intervertebral. Vamos con la siguiente. ¿Alguna consulta de esta al menos? Hicimos un repasito de generalidades bastante amplio. A ver. Sí, por ejemplo, el foramen transverso solo está en las vértebras cervicales como vos recién dijiste, pero, o sea, después cuando empieza las torácicas y las lumbares ya no tiene, o sea, solo están en las primeras cervicales, ¿no? ¿Dónde Claro. va el contenido de estos forámenes? Tipo, si no existe más. Bien, bien. ¿Se entendió lo que preguntó la compañera? La compañera nos está preguntando, entendí que ese foramen se llama foramen transverso de las cervicales, pero tiene un contenido, ¿cierto? Sí. Todos los forámenes transversos tienen un contenido. Esto se los dije yo en la videoclase. Entonces, primera cosita es, en la videoclase yo les comenté que las vértebras cervicales tienen ese foramen que se ve acá, que se llama foramen transverso, que es diferente al foramen intervertebral, que es este que se ve acá. Primera gran conclusión. Segunda conclusión interesante. ¿Se acuerdan que las vértebras lumbares tenían un foramen intervertebral y que para verlos nosotros lo veíamos de lado? ¿Qué es lo que sucede en las vértebras cervicales? Que el foramen intervertebral no se ve de lado, lateralmente,
sino que se ve oblicuamente hacia anterior. Yo tengo que ver oblicuamente desde, o sea, como anterolateralmente, en este caso desde una vista derecha, para ver el foramen intervertebral. Esto no es poca cosa, porque esto quiere decir que si ustedes tienen un pinzamiento en el nervio espinal de este foramen intervertebral, que era el contenido, cuando ustedes quieran analizar en su paciente una afección en este foramen intervertebral, van a tener que pedir una placa radiográfica oblicua de cuello, diferente a una lateral si la afección que ustedes quieren diagnosticar o certificar que esté presente sea en la parte lumbar. O sea, si yo quiero verle el foramen intervertebral y la indemnidad de todos sus límites de un foramen intervertebral de las vértebras cervicales, es una placa oblicua. En cambio, si yo quiero ver de las torácicas o los lumbares, me sirve una placa lateral. ¿Por qué? Porque el foramen intervertebral se ve oblicuamente anterolateralmente como en este caso. Pero eso no fue la pregunta fue otra. La pregunta fue, está bien Lío, yo entendí eso. El contenido es el siguiente, ¿sí? Es la arteria, vamos a poner una sola arteria vertebral, ¿sí? Vamos a solamente fijarnos en la arteria. Hay más contenido, pero en principio la arteria. La arteria vertebral derecha, como verán, ¿qué es lo que sucede? La compañera me decía que si el contenido de ese foramen es la arteria, en las otras vértebras, ese contenido por dónde pasa, y no pasa. La arteria vertebral precisamente es la única arteria, o con qué vértebra se relaciona, con las vértebras cervicales. Y va a formar una arteria que se llama arteria basilar dentro del cráneo. ¿Sí? O sea que esta arteria se llama arteria vertebral y que es la primera rama de una arteria que se llama arteria subclavia, va a venir por acá, va a entrar en los forámenes y la compañera nos hizo un comentario que no es del todo correcto porque ¿qué es lo que pasa? No todos los forámenes tienen la arteria vertebral. Lo normal o lo más común es que el primer foramen transversa, el primer foramen no esté atravesado por la arteria vertebral. O sea que C7 tiene un foramen C7. ¿Es cervical? Sí. ¿Tiene un foramen transverso? Sí. ¿Ese foramen transverso contiene una arteria vertebral? No. El primero casi nunca, la mayoría de las veces, no tiene como contenido la arteria vertebral. ¿Sí? Lo tiene el foramen, sí, pero no tiene la arteria. La arteria recién ingresa en C6. Bien, entonces no todos los forámenes transversos tienen como contenido a la arteria vertebral. ¿Ok? Bien. Volvemos entonces, y lo que yo quería hacer era, vamos a usar un segundo nuestro chat. Le saqué una captura sencilla y le vamos a decir, pegamos la imagen, ¿sí? Saqué una captura y vamos a pedir. Define, según tu bibliografía, define, aclara, compáralos en un cuadro. Bien, ¿por qué estoy aclarando esto? Porque digo, bueno, la verdad que mucho foramen lío, pero a mí se me hace un quilombo: foramen nutricio, foramen vertebral, foramen intervertebral, foramen transverso, conducto vertebral, o sea, se me complica. Por eso estoy queriendo ordenar un poquito los conceptos. Entonces le puse esto, lo escribí mal, pero no importa, vamos a ver qué nos responde. Recuerden que nuestro chat tiene adentro los libros que nosotros usamos en las cátedras, o sea que es mucho mejor que un apunte. ¿Por qué? Porque tiene no un libro, sino todos los libros. Bien, dice, foramen nutricio es una abertura en los huesos a través del cual pasan los vasos sanguíneos que nutren el tejido óseo. Esto nosotros ya lo habíamos visto la vez pasada, un ejemplo, la función y una comparación. No confundir con el foramen intervertebral, que no tiene función de nutrición, sino de paso de nervios. Entre ellos, el foramen intervertebral pasa el nervio espinal o raquídeo. Foramen vertebral, abertura central de cada vértebra por donde pasa la médula espinal. No está mal, abertura central, está bien, de cada vértebra, está bien, todas las vértebras tienen foramen vertebral. ¿Qué pasa a la médula espinal? Está perfecto. Esta definición está bastante correcta. Ejemplo, el foramen vertebral de una vértebra lumbar es más grande que el de una torácica debido a la diferencia en tamaño de la médula espinal. Esto también es correcto. No solamente tiene un tamaño relativamente mayor, sino que tiene una forma diferente. La función alberga la médula espinal, está bien. Comparación, se diferencia el foramen intervertebral, que es el espacio entre dos vértebras adyacentes y permite el paso de los nervios espinales. Esto también está correcto. El foramen intervertebral es el espacio entre dos vértebras por donde emergen los nervios espinales. Está bien, es más que eso, pero no está mal lo que está diciendo. Ejemplo, los nervios espinales cervicales salen a través de los forámenes intervertebrales de la vértebra cervical. Está perfecto. Función, permite la salida de los nervios. Medio redundante, pero está bien. Comparativamente se diferencia el foramen vertebral, que es un conducto central de cada vértebra. Está perfecto. Foramen transverso,
abertura en la apófisis transversa de las vértebras cervicales por donde pasan las arterias y venas vertebrales, ¿sí? Ejemplo, las vértebras cervicales, excepto C7, acá hace la aclaración que estamos hablando nosotros, tienen forámenes transversos por donde pasa la arteria vertebral. Está mal escrito, pero se entiende que las vértebras cervicales tienen forámenes transversos por donde pasa la arteria vertebral, excepto la C7. Se refiere a que tiene foramen, pero no pasa la arteria. ¿Sí? Yo lo hubiese escrito de otra forma. Función: permitir el paso de la arteria y vena vertebral. Es exclusivo de las vértebras cervicales, a diferencia del foramen intervertebral que existe en toda la columna. O sea, este foramen transverso, como dijimos, es característico de las vértebras cervicales. Cuadro comparativo: foramen nutricio, vertebral, intervertebral, ubicación, función y ejemplo. Ubicación en los huesos largos. El foramen nutricio es característico de los huesos largos. Acá obviamente, y esto es otra cosita que tienen que aprender, que acá diga que, supongamos que este cuadro lo encontramos en un libro y dice foramen, ubicación. Esta sola conclusión de nutricio en los huesos largos no quiere decir que solo en los huesos largos. Quiere decir que hay foramen nutricio, ¿dónde? En los huesos largos, pero no dice solo. Por ejemplo, la escápula tiene foramen nutricio, la clavícula tiene foramen nutricio. Esos huesos no son clasificados como huesos largos y tienen foramen nutricio. Función: pasa vasos sanguíneos, ejemplo el fémur y el húmero, está perfecto. Foramen vertebral: centro de cada vértebra, pasa la médula espinal, las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, perfecto. Intervertebral: entre dos vértebras, salida de los nervios espinales, perfecto. Entre las vértebras lumbares, transverso, apófisis transversas como cervical, está perfecto. Si término con el que podríamos confundirnos, foramen magno, no tiene nada que ver foramen magno, pero en fin. ¿Esto me sirvió mucho? No, la verdad que no. Pero como para terminar de darle un cierre y luego que se pierda. ¿Sí? Conclusión: ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No?